Dios le bendiga. Le saluda el pastor Jesús Lozano y le doy la más cordial bienvenida a este estudio sobre el precioso libro de Apocalipsis. En esta ocasión comentaremos el capítulo 20, el milenio y la guerra de Gog y Magog, la última de las guerras, además del tema del juicio del gran trono blanco. En el capítulo anterior estudiamos acerca del destino final de la bestia y el falso profeta. Ambos fueron lanzados al lago de fuego, Apocalipsis 19:20. En el presente capítulo estudiaremos sobre la suerte que correrá Satanás. Versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Juan una vez más contempla a un ángel. En lo particular, pienso que posiblemente sea el arcángel Miguel, quien ya había derrotado a Satanás y a sus huestes en una guerra que se desarrolló en el tercer cielo, Apocalipsis 12, 7 y 8. Este ángel tiene dos interesantes instrumentos en su mano, una llave y una cadena. Esta llave, nos dice Juan, sirve para cerrar el abismo. ¿Qué es el abismo? Se piensa que es un lugar en donde se recluye a los espíritus inmundos de mayor peligrosidad, como leemos en Lucas 8:31. El dragón recibirá una llave para abrir el abismo y liberar a una enorme horda de demonios a los que comandará para atormentar a los moradores de la tierra por un periodo de 5 meses. Apocalipsis 9:2 al 11. Ahora el ángel trae en su mano una llave con la cual cerrará este abismo para que el diablo no pueda salir de él, como leeremos en el siguiente versículo. Versículo 2. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Este ángel prendió, del griego ekratesen, que significa doblegar por la fuerza, detener, dominar, apresar al dragón. Luego Juan, para que no quede duda sobre la identidad del detenido, agrega los nombres de antigua, del griego arcaios, y que significa vieja, primera serpiente, del griego ophis, y que significa víbora, astuta, mañosa. Además, Juan agrega los nombres de diablo o diabolos, que significa acusador falso, y Satanás, que también significa acusador. Este maligno ser, enemigo de la humanidad y la justicia, será atado y encerrado en este abismo por 1000 años. Versículo 3. Lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Este ángel lanza al diablo con violencia. Para esto, Juan utiliza el verbo griego balo o ballo, que significa lanzar con violencia, aventar. El dragón no solamente es lanzado dentro del abismo, sino que además el ángel cierra y sella el abismo por 1000 años para impedir que el diablo salga a engañar a las naciones que sobrevivan a la guerra de Armagedón. El Antiguo Testamento corrobora lo que dice este texto acerca del lugar a donde el diablo será lanzado, y lo podemos leer en Isaías 14:15.
Sin embargo, esta serpiente antigua será desatada después de 1000 años, afortunadamente por un breve tiempo. Versículo 4. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Juan ahora contempla tronos y luego ve a personas que se sientan sobre ellos. No nos da la identidad de los que ocupan dichos tronos, sin embargo podemos deducir que son la iglesia, tomando en cuenta lo que leemos en Lucas 22, 29 y 30, en donde el Señor promete a la iglesia sentarse sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por otro lado, Mateo 19, 28 corrobora lo que Lucas escribe acerca de los tronos y quiénes son los que los ocupan. Juan además ve las almas de los decapitados. ¿Quiénes son estos? Son los que, habiendo quedado a la gran tribulación, no se dejaron marcar, ni se sometieron, ni adoraron a la bestia. Esto les valió que los asesinaran degollándolos. Estos, aunque fueron muertos, resucitaron y se les otorgó la facultad de gobernar con el Señor por 1000 años, en lo que llamamos el reino milenial. Versículo 5. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos, es decir, los que no resucitaron en la primera resurrección cuando la trompeta sonó, estos no resucitarán sino hasta que se cumplan los 1000 años, cuando Satanás se ha soltado y engañe a las naciones y el Señor de una vez por todas le destruya y le envíe al lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Cuando resuciten será para ser juzgados en el horrendo evento llamado el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Juan agrega, esta es la primera resurrección, refiriéndose a la de los degollados que volvieron a vivir. Las Escrituras advierten sobre 2 resurrecciones. Daniel 12:2, en donde leemos que habrá 2 grupos de resucitados. Unos, los que murieron con la fe de Cristo y que fueron salvos por la gracia. Y el segundo grupo que resucitará para vergüenza. Estos, el segundo grupo, lejos de recibir galardones, serán juzgados, pues sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 20:12 y 20:15. Y serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por los 1000 años. Bienaventurados, del griego Macarios, y que significa inmensamente dichosos, y santos, del griego Agios, que significa sagrado, puro, consagrado, apartado. Bienaventurado y santo el que resucitará en la primera resurrección. La palabra resurrección del griego anástasis significa levantarse de nuevo, volver de nuevo a vivir, levantarse de nuevo a la vida. Las Escrituras hablan, una vez más le comento, acerca de 2 resurrecciones. La primera será para aquellos que hayan muerto en Cristo y que serán levantados al sonar de la trompeta para nunca más morir y nunca más separarse de Cristo. Primera a Tesalonicenses 4:16. Mientras que quienes resuciten
en la segunda resurrección lo harán, pero para comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Sobre los primeros resucitados, la segunda muerte o el lago de fuego no tendrá ningún efecto, no nos dañará, escaparemos de ella obteniendo la vida eterna al lado de Cristo. Me parece pertinente hablar un poco sobre este periodo tan interesante al cual las escrituras identifican como los 1000 años. ¿Qué es el milenio? Este será un periodo que durará exactamente 1000 años literales, durante el cual Cristo junto a su iglesia gobernarán sobre la tierra. Durante este tiempo, Satanás estará preso en el abismo al cual será lanzado y no podrá ejercer acción alguna contra las naciones que hayan sobrevivido a la guerra de Armagedón. Lamentablemente, las naciones, aunque no son influenciadas por el diablo, aún viven en su carne, motivo por el cual, aunque en menor escala, fallarán, pecarán. Por este motivo, Cristo debe gobernarles con vara de hierro o con justicia perfecta, sin solapamientos. Será un periodo de paz e incluso los animales feroces serán domesticados y no atacarán a los demás. La vida de las naciones sobrevivientes a la guerra de Armagedón será extendida. El libro de Apocalipsis cita en varias ocasiones este periodo. El dragón es prendido y atado por 1000 años. Apocalipsis 22. El dragón es echado al abismo por 1000 años. Apocalipsis 23. Las almas de los degollados resucitan y reinan con Cristo por 1000 años. Apocalipsis 24. Los que murieron sin Cristo no resucitan hasta la segunda resurrección que se celebra 1000 años después de instalado el reino de Cristo en la tierra. Apocalipsis 25. ¿Cuándo inicia el milenio? Después de la guerra de Armagedón, cuando el anticristo y el falso profeta sean lanzados al lago de fuego, cuando el dragón es prendido y lanzado al abismo. Apocalipsis 21:2. Versículo 7. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. El dragón o Satanás será preso en el abismo durante 1000 años. Sin embargo, al término de este milenio, se le soltará, es decir, se le permitirá por voluntad divina salir de su prisión por un breve periodo. Apocalipsis 23. Deducimos que mucha gente sobrevivirá a la guerra de Armagedón. Estas personas vivirán bajo un régimen teocrático que tendrá a Cristo como el Rey Supremo y que las regirá férreamente sin admitir corruptelas. Habrá una justicia perfecta e inmediata, como leemos en Isaías 32:1. El Señor será Rey sobre toda la tierra. Zacarías 14:9. Las naciones sobrevivientes se someterán al Señor, pero solo de una manera externa. No les quedará otra opción más que obedecer. Lamentablemente, seguirán siendo carnales. Una vez que el dragón sea liberado, engañará a los hombres y mujeres supervivientes, convenciéndoles de que se rebelen contra el rey, como veremos en el siguiente versículo. Versículo 8. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. El dragón sale de su encarcelamiento milenial
y aprovecha el breve tiempo del que dispone, engañando, del griego planao, y que significa seduciendo, desviando, haciendo que se pierdan a las naciones, repitiendo la misma estrategia que utilizó 1000 años antes. Apocalipsis 16, 13 y 14 y 19, 19. La humanidad estuvo libre de la influencia del maligno por 1000 años. Sin embargo, recordemos que estas naciones estarán compuestas por personas que subsistieron en la gran guerra de Armagedón, pero que no fueron salvas. Por lo tanto, el dragón logrará convencerlos de hacer guerra contra Cristo con el fin iluso de derrocarlo de su trono. Juan menciona dos nombres específicos. Estos son Gog y Magog. ¿Quiénes son estos dos? ¿Acaso son dos personas? Sinceramente, es difícil proporcionar a ciencia cierta la identidad de estos dos nombres. Sin embargo, tengo que al menos intentar comentar acerca de estos. En Ezequiel 38:1 y subsecuentes se profetiza acerca de un personaje llamado Gog, al cual se le identifica como un príncipe que viene al frente de una confederación de países enemigos de Israel. Entre ellos vienen Persia, Etiopía, Libia y otros más. Magog es una tierra de la cual al parecer viene este príncipe adversario. Por otro lado, Magog fue el segundo hijo de Jafet, hijo de Noé. Por lo tanto, se puede deducir que Magog es la tierra en la cual se establecieron sus descendientes. Algunos teólogos coinciden que este territorio se encuentra al norte de Israel y que posiblemente sea la actual Rusia. Por lo tanto, es muy posible, sin asegurar, que este Gog de la tierra de Magog sea un príncipe o un presidente ruso que hará guerra contra el pueblo de Dios. Algunos escatólogos brillantes como Jameson, Fawcett y Brown piensan que la guerra de Ezequiel 38 se librará antes del milenio e incluso advierten que es la misma guerra Armagedón. Por otro lado, el doctor Samuel Pérez Millós también menciona que estos Gog y Magog no son los referidos en la guerra de Ezequiel 38, sino que son otras naciones a las cuales el diablo engañará. En la guerra de Ezequiel 38 ni siquiera se menciona a Satanás. Sin embargo, en Apocalipsis 20 se le identifica como el directo impulsor de esta batalla. Por otro lado, en Apocalipsis 16, 13 y 14, refiriéndose a la guerra de Armagedón, leemos que el anticristo, el falso profeta y el dragón engañan a los reyes o presidentes de las naciones, mientras que en la guerra final de Gog y Magog, en Apocalipsis 20, Juan escribe que es el dragón solo quien engaña a las naciones. Ahora, note que no se habla de reyes, pues en el milenio no habrá reyes, sino solo uno será el rey, Jesucristo. En la guerra de Ezequiel 38, el profeta manifiesta que Gog viene con las naciones del norte, Ezequiel 38, 6, mientras que en la guerra de Apocalipsis 20, Juan advierte que el dragón seduce a todas las naciones que vienen contra Jerusalén y que éstas vienen desde los 4 puntos cardinales de la tierra, Apocalipsis 26. Es decir, vienen de todo el planeta y no del norte. Se afirma que el nombre de Gog y Magog no se refiere específicamente a los enemigos de Israel de Ezequiel 38, sino que se aplica en general a las naciones que serán seducidas por el diablo para hacer guerra al Señor y su ciudad amada. El versículo termina manifestando que ese ejército es enorme como la arena del mar, que es un hebraísmo usado para advertir una enorme e incontable muchedumbre. Esto se deberá a que durante el milenio la humanidad que escapó a Armagedón se reproducirá durante 1000 años. Por otro lado, los hombres y mujeres del milenio serán longevos, como leemos en Isaías 65:20. Por lo tanto,
la población del fin del milenio será enorme. Versículo 9. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró. 1000 años antes, la guerra de Armagedón se libró en varios escenarios, como en el valle de Josafat, Joel 3:2. En Bosra, o la actual Jordania, al sur del Mar Muerto, Isaías 34:6 y 63:1-6. Jerusalén, Zacarías 12:9. Sin embargo, la guerra final de Gog se efectuará en Jerusalén, la ciudad amada. Este enorme ejército sitia Jerusalén para destruirla. Sin embargo, a diferencia de la batalla de Armagedón, en donde Cristo y sus santos pelearon contra el ejército de la Trinidad diabólica, en esta ocasión no hay guerra y el Señor simplemente enviará fuego del cielo y los consumirá, del griego katestio, y que significa devorar por completo, tragar. Se acabaron de una vez por todas los enemigos de Dios y de su pueblo. Verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una vez que los ejércitos que siguieron al dragón son devorados por el fuego celestial, el Señor toma al diablo, del griego diabolos, y que significa acusador o difamador, para lanzarlo por la eternidad al póstumo y sempiterno lugar de tormento, identificado como el lago de fuego, en donde durante 1000 años han estado ya la bestia y el falso profeta. Me parece interesante puntualizar la forma tan severa como el diablo será arrojado al lago, ya que Juan emplea una vez más el verbo balo, que significa lanzar con violencia, con intensidad, aventar, e incluso se emplea para decir arrojar o deshacerse del estiércol. Esta es la manera tan despectiva y severa como el diablo, que tanto daño ha hecho, será lanzado a su destino final. Contrario a lo que algunos aseguran respecto al castigo eterno, el tormento ejercido contra los rebeldes será continua y eternamente por los siglos de los siglos. Verso 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Desde la antigüedad, los tronos han sido lugares en donde se sientan autoridades o dignatarios. En esta ocasión, el vidente contempla a un gran trono adecuado con el gran Dios que va a presidir el juicio que estudiaremos enseguida. El trono es blanco y seguramente simboliza la pureza, la justicia, como observan Jameson, Fawcett y Brown, y corresponden a la pureza moral y la justicia del Eterno que ocupa este trono. Juan escribe que la tierra y el cielo huyeron delante de la majestad de su rostro, es decir, de su presencia. Es tanta la majestad del Señor que el mismo cielo y tierra, que fueron corrompidos por el pecado, desaparecieron delante de él. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, nos advierte que entonces los cielos pasarán con grande estruendo,
Los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que estaban en ellas serán consumidas, refiriéndose claramente a este suceso devastador en donde Dios purificará lo anterior para dar paso a cielos nuevos y tierra nueva en donde mora la justicia, como leemos en Isaías 65:17, Segunda de Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:1. Verso 12. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo con sus obras. todos aquellos que murieron fuera de la gracia resucitarán y comparecerán delante del que está sentado en el gran trono blanco para ser juzgados. Dios, quien es perfectamente justo, abrirá libros en donde estarán registrados todos los actos cometidos por cada individuo, de tal manera que no podrá negar sus maldades y rebeliones en contra del Eterno. En su justicia, el Señor les juzgará y les castigará de acuerdo con el grado de maldad que practicaron mientras estuvieron vivos. Ya el profeta Daniel había advertido sobre este evento. En Daniel 7:10 leemos que las Escrituras nos advierten acerca de dos resurrecciones, manifestando que quienes resuciten en la primera serán los que vivan por la eternidad al lado de Cristo. Apocalipsis 26. Por otro lado, el apóstol Pablo indica que los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera a Tesalonicenses 4:16. Y si Pablo habla de una primera resurrección, no es sino obvio entender que habrá al menos una segunda resurrección. Por otro lado, el profeta Daniel escribe acerca de dos resurrecciones en las que algunos serán despertados para vida eterna, mientras que otros lo harán para vergüenza y horror, refiriéndose claramente a estos que en el presente versículo están delante del Eterno para ser juzgados. Finalmente se abrirá también el libro de la vida, posiblemente para corroborar que los nombres de los juzgados no aparecen en las listas de los redimidos. Por lo tanto, no tienen derecho a entrar en la eternidad al lado del Señor. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Este texto sin duda se refiere a la segunda resurrección, en donde todos aquellos que murieron fuera de la gracia se levantarán del lugar en donde hayan muerto y donde sus cadáveres se encuentren al momento de ser llamados para comparecer delante del Supremo Juez. Entendemos que las almas de estos han estado en el infierno, pero en el momento en que se realice el juicio del gran trono blanco, sus cuerpos resucitan para atender este enjuiciamiento. Una vez más, la Escritura puntualiza la justicia divina, asegurando que cada persona será juzgada, del griego krino, y que significa decisión judicial, condenación, castigo, sentencia, según el grado de pecado que cometieron mientras en la carne. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Ahora Juan contempla la desaparición definitiva de estos dos, quienes son lanzados al lago de fuego, al igual que el falso profeta y el anticristo, el dragón y sus ángeles, además de todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos
en el libro de la vida del Cordero. El vidente identifica al lago de fuego como la muerte segunda. El último enemigo ha sido vencido, tal como Pablo lo manifiesta en 1 Corintios 15, 26. Ahora nos espera la eternidad, la vida eterna, la ausencia de muerte, al lado de nuestro Rey y dador de vida eterna, Cristo. Verso 15. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una vez que se demuestra que los nombres de los juzgados no aparecen en el libro de la vida del Cordero, son lanzados al lago de fuego. Todos aquellos que no nacieron de nuevo, Juan 3:3. Los que no recibieron al Hijo, 1 Juan 5:12. Los que murieron despreciando la gracia han sido juzgados y han sido hallados culpables. Hemos terminado el estudio de este maravilloso capítulo 20 de Apocalipsis. Le espero en nuestro próximo estudio, en donde disertaré sobre el capítulo 21, el cielo nuevo y la tierra nueva, además de la nueva Jerusalén. Se despide de ustedes el pastor Jesús Lozano, deseando que Dios le bendiga. Y recuerde, Maranata, Cristo viene.